Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Gracias a Dios porque estamos con vida, salud y la oportunidad para continuar escudriñando las escrituras. Ahora vamos a meditar en un texto que es definitivamente muy importante para la vida de todos. Pablo escribe a Timoteo lo siguiente en el capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6. Todos ubiquémonos en este texto. La palabra de Dios dice, versículo 1, los siervos que están bajo el yugo de la servidumbre tengan a sus amos por acreedores a todo honor, para que no sea deshonrado el nombre de Dios ni su doctrina. Esta palabra definitivamente para muchos de nosotros, cuando lo aplicamos a la vida actual, pues como que no mucho nos gusta, porque lo presenta de una manera muy interesante. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos muy agradecidos contigo. Es una linda mañana, una oportunidad para escucharte y queremos, Padre, que así sea, que cada uno de nosotros pueda meditar en esta palabra que Pablo le dice a Timoteo y Dios eterno, ayúdanos para considerarlo y pensar que también nos lo estás diciendo a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús rogamos perdón de nuestros pecados. Queremos presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque estamos seguros que tu gracia y tu misericordia va a venir a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en día ya no existe la esclavitud. Hoy en día, pues ahora ya somos libres, no estamos bajo ningún yugo, no nos han comprado, sino que ahora lo que hay son trabajadores, son personas que están al servicio de una persona. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que ser como trabajador? O sea, eso sería la aplicación a nuestra época. Lógicamente, cuando Pablo escribe a Timoteo, pues habían esclavos, pero esa época ya pasó. Y alégrese bastante porque ahora somos libres. Ahora, ¿cómo estamos actuando? Bueno, una persona nos contrata y entonces, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Será que tenemos que tomar en cuenta lo que él nos dice, obedecer, o tenemos que oponernos o hacer lo que nosotros consideramos? El apóstol Pablo está diciendo, un momento, no es así. Tienes que obedecer. Miren esas palabras que él dice. Utiliza la palabra siervo, lógicamente, pero ahora podemos utilizar la palabra trabajadores, personas que pertenecen a una empresa, los siervos que están bajo el yugo de la servidumbre. Esta palabra literalmente no podemos aplicarlo, pero sí, hoy en día estamos bajo orden, hay un jefe y nosotros tenemos horarios, tenemos una responsabilidad. Y entonces el apóstol Pablo dice, tengan a sus amos por acreedores a todo honor. O sea, nuestro patrón, utilizando la palabra ahora actual, nuestro patrón, nuestro jefe, tenemos que respetar, tenemos que servir exactamente como nosotros hemos aceptado. Horarios, ah, si estamos por contrato, entonces sacar lo que se ha hablado. Si estamos por día, no caer en el error que muchos hemos hecho.
sea, trabajamos solamente cuando el patrón nos está viendo. Y cuando el patrón se va por ahí, entonces nosotros pues tomamos un descanso. O sea, no estamos dando honor. La palabra honor podemos pensar en respeto, obediencia a lo establecido. Aquí no estamos cayendo en idolatría, no estamos cayendo en ninguna clase de pecado, sino que al contrario, el apóstol Pablo dice de que ellos merecen nuestro respeto. Por lo tanto, tengamos en cuenta este consejo. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 2. Estamos en el capítulo 6 del libro de Primera de Timoteo. Los que tengan amos fieles, no los desprecie por ser hermanos. Antes sírvanles mejor porque son fieles y amados. Y amados los que reciben sus servicios. Esto es lo que esto es lo que debes enseñar e inculcar. Ahora, ¿cómo tengo que actuar con un patrón, un jefe, un encargado que sea cristiano? Pues dice, con mayor razón, tenemos que hacer lo mejor. O sea, oiga, si usted tiene un patrón que no es cristiano, pues usted tiene que obedecer, cumplir lo que se ha aceptado. Pero si usted tiene un patrón, un jefe que sea cristiano, entonces usted tiene que tener una mejor actitud. Interesante este detalle. O sea, el apóstol Pablo ve al jefe cristiano como un hombre de Dios, como una persona que tiene una relación personal con Dios. Por lo tanto, si al que no es cristiano yo debo obediencia, respeto, entonces también tengo que hacerlo mejor con el que es cristiano. Ahora, veamos el versículo 3. Si alguno enseña de otra manera y no presta atención a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se ajusta a la piedad. El apóstol Pablo da las indicaciones, pero siempre hay en ocasiones rebeldía. Y entonces uno siempre hace lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno se imagina. Pero el apóstol Pablo dice, no, tienes que ajustarte a lo que yo te estoy diciendo. Ya en el capítulo anterior nosotros vimos, dice, tengo como testigo a Dios, a Jesucristo y a los ángeles. Ponle cuidado a esto. Y entonces ahora también nos está diciendo que si Él da la orden, si Dios da la orden, no es punto de vista de Pablo. Esto es lo que tenemos que aprender hoy. No es lo que piensa Pablo, no es lo que él cree, no es lo que él se imagina, sino que es voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta y el apóstol Pablo dice de que hay que inculcarlo, hay que enseñarlo y que las personas puedan tomarlo en cuenta. O sea, usted como pastor, usted como un anciano, un obispo, tiene la responsabilidad de educar a cada miembro que pertenece a una institución a que sea responsable, a que sea obediente y que no sea un opositor. En muchas ocasiones dentro de las empresas hay personas que son rebeldes, opositoras, y eso es una actitud negativa según el enfoque que está dando el apóstol Pablo. Entonces ahora, alguien hace una pregunta y dice, bueno, entonces, ¿cómo actuamos ante la injusticia? Pues tranquilos, hay palabras, hay formas, en lugar de contaminar el ambiente y decirle, miren, el patrón es injusto, no nos está pagando a tiempo, nos está robando.
y etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que tener el carácter para poder hablar. Ahora, usted llega con educación, usted llega con la dirección de Dios y el hombre persiste en su mala conducta, siendo un amo cruel, ingrato, inconsciente, no toma en cuenta el trabajo que está haciendo el trabajador. Entonces, usted tendría que tomar una decisión. Es seguir o irse. Pero es injusto. Si él está actuando mal, tiene que haber alguien que tenga el valor de poder hacer algo. ¿Qué es lo que sucede cuando hay revueltas? Cuando se crea un ambiente de caos en una empresa. Pues lo único que sucede es conflicto, problemas, despidos, hasta puede llegar la empresa a desaparecer. Y entonces, resultado final, muchos son perjudicados. Por esa razón, si usted cree de que hay injusticia donde está trabajando, entonces tome una decisión. Pero el apóstol Pablo está en contra de las revueltas, en contra de los pleitos, de los conflictos, de llegar a golpes y armar de todo un poquito. Esa es la realidad que se vive. Hay a veces conflictos tan grandes entre patrón y trabajador que lo que hacen es pelear, ofenderse y sucede de todo un poquito. Entonces, cuidado, ¿cómo vamos a reaccionar ante la actitud injusta de muchas personas que desempeñan un cargo de patrón, de supervisor? Es un orgulloso que nada sabe, que desvaría en disputas y vanidades, de donde nacen envidias, contiendas, blasfemias, suspicacias. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, interesante. Dice, es un orgulloso que nada sabe. Es un orgulloso que nada sabe, que desvaría en disputas y en vanidades, en donde nacen envidias, contiendas, blasfemias, suspicacias, porfía de hombres de inteligencia corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por materia de lucro. Cuando una persona no acata lo que Dios establece, entonces el apóstol Pablo exhorta de una manera fuerte y dice de que, bueno, esa persona está llena de maldad. Por eso hay contiendas, disputas, disensiones, pleitos, ira, enojo y un ambiente de caos. Ahora, la palabra que utiliza aquí es una persona, dice, que nada sabe, en él no hay nada. O sea, cada persona que es rebelde y reacciona de una manera agresiva, él cree que está haciendo lo bueno. Pero el apóstol Pablo lo considera como un orgulloso que nada sabe. Totalmente contrario al concepto que nosotros podemos manejar. Dice, nada sabe, orgulloso. O sea, si una persona sabe y se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces va a saber cómo actuar ante la situación que se está viviendo. Recuerden que estamos hablando la relación entre patrón y trabajador, cómo tiene que ser, cómo tiene que ser el trato. Ahora, nosotros podríamos comenzar a preguntar, a cuestionar y decir, ¿y por qué solamente es para el trabajador? ¿Por qué no es para el patrón? ¿Acaso Dios no mira que realmente los patrones a veces son demasiado malos? ¿Por qué no escribió algo? Pues la palabra de Dios nos enseña a todos
Aquí en este caso está resolviendo un problema. En la iglesia de Éfeso, los esclavos se estaban rebelando. Los esclavos estaban actuando en desobediencia, había rebeldía, había oposición. Entonces viene el apóstol Pablo, trata de regular la situación. Ahora, en cada problema, pues hay una solución inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está tratando el problema de los esclavos. Y en esta mañana estamos hablando el problema que hay de los trabajadores, cómo tiene que ser la actitud de los trabajadores. Ya si usted quiere, bueno, yo quiero saber cómo el patrón tiene que tratar al trabajador, pues va a llegar un momento en donde vamos a hablar y le vamos a decir al trabajador que realmente obedece y es consciente y está haciendo la voluntad de Dios, jamás él tendrá la actitud de despreciar, de tratar mal a sus trabajadores. Pero en esta mañana estamos enfocados en la actitud del trabajador hacia su patrón. En aquella época, del esclavo hacia el amo. O sea, todo tenemos que ubicarlo de acuerdo a la palabra. Versículo 6 dice, es sí gran lucro la piedad para el que se contente con lo que basta. Estamos dándole lectura a una versión que se llama Nácar Columba. Entonces, ahora vamos a darle lectura a otra versión. Las versiones ayudan muchísimo a aclarar lo que nosotros tenemos en la palabra. No hay nada de malo. Usted puede leer varias versiones y no está cometiendo ningún pecado. Ahora, hermano, pero si usted no lee la Reina Valera, no se preocupe por eso. La Reina Valera es una de las tantas versiones que hay. No es la única. Ahorita voy a darle lectura a la traducción lenguaje actual. Ahora miren cómo lo presenta él. Dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Todo esto es ofensivo para todos, porque como que da la idea, el patrón, el jefe, está tratándonos mal, no nos está pagando un salario de acuerdo a lo que hacemos, de lo que sabemos, a la experiencia que tenemos. Y entonces nos dice, tranquilos, ¿por qué tanto problema? Y nos dice, bueno, tienes que estar contento con lo que tienes. Ahora, la Biblia no es un libro que crea personas tontas. O sea, que personas que pueden hacer cualquier cosa con ellas y solo agachar la cabeza y tranquilos. O sea, tenemos que saber entender, tenemos que saber interpretar la palabra para no creer que la Biblia no es un buen libro, porque solamente pone reglas para los trabajadores y para el patrón nada que ver. O sea, estamos hablando acerca de cómo tiene que actuar el trabajador y le está diciendo en pocas palabras, vive tranquilo, haz tu trabajo y si no te conviene, pues pon tu carta de renuncia y se acabó. No al conflicto. Ahora, entonces, alguien dice, tenemos que dejarnos que haya injusticia en nuestro trabajo. Aquí Dios no está aprobando la injusticia. Está diciendo, en palabras así bien claras, no al conflicto, no al pleito, sino a la armonía. Cuando hay conflicto en una empresa, en un trabajo, cuando los trabajadores no están de acuerdo, entonces se complica todo, todo se complica, es un ambiente, pero triste el que se vive. Entonces Pablo
al ver la realidad que había entre esclavos y amos, entonces ahora, pero solo le echa la culpa a los esclavos, y que los esclavos estaban en rebeldía, oposición, es porque tenían razón. De acuerdo a la palabra, nos está diciendo, trabajadores, tranquilos, trabajen en paz, transmitan alegría. Ah, no, hombre, eso sí ya es de estar a favor del patrón y en contra de los trabajadores. Aquí no estamos a favor de nadie. Aquí estamos enfocados en el tema, cómo tiene que actuar el esclavo con su amo. Ahora, el trabajador con su patrón. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por esta hermosa mañana. Es un tema bastante complicado, bastante difícil, porque habló específicamente acerca de la actitud que tiene que tener el trabajador con su patrón. Y eso, la verdad que no nos gusta, porque muchos de nosotros somos rebeldes, nunca estamos contentos, pero te pedimos, Dios, que nos hagas sabio. Dígale usted a Dios, Dios, dame sabiduría para actuar, porque tengo un patrón malo. Entonces, sabiduría, no al conflicto, no al pleito, no a las revueltas. Por favor, danos sabiduría para poder actuar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Primero Dios, mañana.